Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Aquí estamos ya viendo cómo está funcionando esta cosa, porque ah, ya al momento que estoy grabando me di cuenta que tiene varias funciones nuevas en las transmisiones, las cuales se me hacen de repente absurdas porque le dejan todo al final, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos configurar. Ya estamos aquí, ¿sí? Y bueno, a ver quién anda por ahí, vamos a ver. Ya alguien se agregó, qué bueno que andan por ahí. Vamos a compartir esta transmisión en vivo. Y bueno, a ver, vamos a ver. Moy, hola Moy, ¿cómo andas? Grace Solórzano, qué bueno que andas por ahí, un abrazo, qué bueno que andan todos y todos por ahí. Les anuncio, ¿no? Ahorita que acabo de entrar a hacer las configuraciones que siempre hago todas las veces que voy a hacer la transmisión, Facebook cambia radicalmente las cuestiones estas de otras configuraciones. Hasta que ya se hace una nueva, en este caso, transmisión, es cuando se da uno cuenta. Ahorita ya varias de las herramientas que salen al principio de la configuración salen al momento de que está uno haciendo esta transmisión, pero hasta que no empieza la transmisión es cuando se da uno cuenta. A ver, vamos a compartir esto antes de seguir. Permítame un momentito para... veamos. Listo. A ver si me permiten por aquí de este lado compartir por artes y todas partes de Morelos. Que les mando un abrazo a Miguel Izquierdo. Que ojalá que ande por ahí. Y vamos a ver. En fin. Pues qué bueno recibirlos a todos. Ya hay varias personas, Maru Benítez que anda por ahí, un saludo Maru, qué bueno. Lupi Josli que ya anda viéndonos también, qué bueno, qué bueno. Pues ya estamos en este chat en vivo, con su servidor. Y pues en cada ocasión ojalá que se escuche bien. Por ahí anda, Esperanza, qué bueno que andas por ahí, Julie, qué bueno que andas por ahí, un gran abrazo. Qué bueno que ya andan por ahí, mandando, deditos arriba, qué bueno, muchas gracias por acompañarme, qué bueno que están por aquí. Bueno, eh, la otra vez se queda, en cada uno de los temas, se queda uno corto, ¿sí? Que prácticamente es lo que les menciono con cada plática que doy, ¿sí? Esta plática es sorpresa y esta plática es hasta cierto punto un momento de sorpresa para ustedes, ¿sí? Porque no saben de qué voy a hablar. ¿Qué dice? Como cada viernes aquí andamos, qué bueno Julie que andas por ahí, gracias, gracias. Y me imagino que ahí está Saris viéndonos también, un abrazo también. Y qué bueno que ya empieza a haber más gente. En fin, entonces les comentaba, ¿no? Que ahorita las personas que acaban de venir, Facebook cambió la forma en que entra uno a la transmisión y de repente se las tiene uno que arreglar para poder configurar otra vez estas condiciones, ¿no? Para poder transmitir. Pero bueno, hoy quiero tener un programa muy especial con ustedes porque quiero que hagan un ejercicio conmigo, un ejercicio de creatividad. Ojalá que les voy a dar un momentito para que ya huyeron, algunos ya huyeron, porque les dije que va a haber algo de participación de parte de ustedes y ojalá que me puedan apoyar en él. Porque desearía que las personas que se queden ahorita en la transmisión pudieran ir por un lápiz y una hoja, un cuaderno o algo así. ¿Sí? Porque quiero que tengan la idea, ¿sí? Y tengan un poquito la experiencia de lo que se hace como creativo, ¿sí? Como un creativo que empieza a pensar en algo, en este caso, por ejemplo, en hacer una historieta, ¿sí?
En otros momentos ya les he mencionado cómo hacer, cómo realizar una historieta para las personas que estén interesadas, pero también me interesa que las personas que no tienen la curiosidad por hacerlo, ¿sí? Que por lo menos tengan ese conocimiento, pero que sí me ayuden participando para poder realizar este ejercicio que les quiero convidar a hacer. Entonces, ayúdenme a ir por un poquito de materiales, un lápiz y una hoja, que es lo único que necesitan. ¿Sí? Ojalá que puedan ir por esas herramientas para que podamos hacer esta dinámica que a mí me gustaría que hicieran. ¿No? Bueno, entonces, vamos a pasar a la dinámica, que es una dinámica muy bonita. Primero, Moy, listo, ahí está Moy, listo, perfecto. En fin, qué bueno que, a ver, les doy un momentito para que vayan por algo para escribir, por algo para apuntar, lo que quieran para poder hacer este ejercicio de creatividad. Ojalá que lo tengan ahí, ¿sale? Ok, ¿quién dice? El Eli de la Peña ya anda por ahí, qué bueno que andas por ahí, Eli. Y a ver, ustedes me avisan, Moy ya está listo. ¿Quién más quiere participar en este ejercicio? Ojalá que sí lo quieran hacer, porque es muy entretenido. ¿Sale? Bueno. Entre que me escuchan y que van por sus materiales para empezar este ejercicio, primero, antes de plasmarlo, antes de empezar a escribir algo, ¿qué dice Grace? Dice, yo estoy dibujando el Karmaverso. Ya tengo papel y lápiz. Perfecto, Grace, muy bien. Cada uno de nosotros tenemos intereses particulares, ¿sí? Intereses que van desde muy diversos temas, ¿sí? No me voy a ampliar en esa cuestión de qué temas vamos a ver, pero sí quiero saber, por ejemplo, en cada uno de ustedes, en este instante, en este preciso momento, algo que les llame la atención o que les ha llamado la atención desde siempre en algún tema. Pueden ser temas históricos, temas de política, temas de religión, temas de social, cualquier tema que quieran ustedes, sus propias vidas. O sea, eso es muy importante, ¿sí? Cuando uno está en un proceso creativo, puede ser que se lo encarguen a uno, ¿sí? Pueden que le encarguen a uno algún tema en especial para llegar a desarrollarlo. Pero también le puede a uno surgir ese tema de repente, ¿sí? Puedes estar viendo, por ejemplo, series de zombies, series de terror, eso en la cuestión de la inspiración, ¿sí? Ya tocamos de repente en algunos momentos de otras transmisiones ciertos temas que tienen que ver con la inspiración. Y la inspiración es muy importante. ¿Qué dice ahí Eli? Dice, como peques de preescolar. Sí, así es. ¿Sí? Como peques de preescolar, Eli, vayan por sus herramientillas. ¿Sí? Entonces, esos temas que nosotros nos empiezan a rodear, ¿sí? Porque nos vemos rodeados de repente por la casualidad o de repente porque nosotros los busquemos, para la creación son muy importantes. Entonces, ahorita que ustedes fueron por sus herramientas, pongan un tema o varios temas que les interese. ¿Sí? Por ejemplo, me gusta el terror, me gusta el drama, me gusta las películas de vaqueros, me gusta la ciencia ficción, me gusta el tema que ustedes quieran. Pónganlos. Si son varios, pónganlos. ¿Sí? Lo importante es qué es lo que sienten en ese momento y que les puede ayudar a inspirarse mucho más. ¿Sí? Eso es
básico. Es súper básico porque de nada sirve, y yo creo que a ustedes les ha pasado, están en un trabajo a nivel de creatividad y de repente les encargan, no sé, hacer un trabajo sobre el espacio, ¿sí? Sobre planetas, sobre el sistema solar. Entonces, a lo mejor estamos nosotros en otra onda, a lo mejor estamos pensando en temas de dragones y de magos y de duendes, etcétera, etcétera, ¿no? De mundo de fantasía. Para nada en absoluto queda esa condición de que nos llegue una onda de pensar en el espacio, ¿sale? Entonces, ahí hay una movida de tapete muy impresionante. Porque a la hora de estar trabajando en eso, a la hora de que se lo pidan, estoy hablando de cuando le piden a uno un trabajo, ¿sale? El espacio. ¿Qué es lo que hace uno en primera instancia para realizar ese trabajo? Buscar documentación, ¿sí? Si es una documentación, entonces hay que buscar en varios lados porque depende de lo que nos pida la persona que nos va a hacer ese pedimento, ¿no? ¿Qué dice Grace? A ver qué dice Grace por acá. Dice, maestro Humo, ¿puedo ir al baño? No, Grace. Maru Benítez dice, entonces empezamos con palitos 1 y palitos 2, maestro. Exactamente, ¿sí? Pero fíjense que es más interesante porque en otros de los es más retador. Esto que les estoy intentando hacer que participen, es hasta cierto un poquito más retador. Alex Celes, muy bienvenida. Qué bueno que andas por ahí. Un gran abrazo. Y bueno, entonces, es más retador, ¿sí? Porque pónganse ustedes que alguien dibuje o alguien no, pero el principio de la creatividad es pensar qué es lo que va uno a hacer. Entonces, ya le encargaron a uno ese tema. Está bien, ¿no? Hay que ponerse las manos a la obra para la investigación. Entonces, ahorita ya les mencionaba que pónganse a pensar en algún tema que les guste, ¿no? En algún tema que ustedes quieran abordar. Ok. Lo siguiente, ¿sí? Cuando uno trabaja en algún lugar para la creatividad, es involucrarse. Si a mí me encargan algo del espacio y de repente yo estoy con el gusto de la fantasía, pues de repente podría decirse que chocan estas dos cosas. Yo siento que no. Para la experiencia que ya tengo, yo siento que estos temas no chocan para nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de ocupar esa cosquilla que uno trae por un tema y trasladarla a otro tema. En lo personal, yo lo hago así cuando de repente me solicitan un trabajo o lo he hecho así. Pero al principio, cuando no estás acostumbrado a que te pidan algo, cuesta muchísimo trabajo. Y más cuando no tienes esa chispa creativa automática, ¿sí? Ese algo que te dice, no hay problema, o sea, a mí aviéntenme cualquier tipo de tema y yo lo voy a desarrollar, ¿sí? Cuando yo recuerdo cuando empezaba con estas situaciones que yo no tenía ese problema porque podía o puedo desde ese entonces brincar de un tema a otro y no tengo ningún problema con que me manden un tema u otro. ¿Por qué? Porque igual recibo el del espacio o igual que estoy trabajando con el de fantasía, yo los desarrollo encantado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la cuestión de la imaginación. Inclusive en el libro de Miklan, acá está,
En el de mi clan yo dediqué lo que es la obra a mi imaginación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la que me ha llevado a formar varias cosas y a apoyar a varias gentes para desarrollar sus trabajos. Yo no tengo ese problema. O sea, yo puedo estar conectado con cualquier tipo de situación a la cual me traigan, ¿no? Pero hay personas, se los menciono porque de repente las personas no saben por qué sucede estas cosas de que no pueden brincar de un tema a otro cuando se los encargan. ¿Sí? Mucho tiene que ver también con la cuestión de sus hijos, ¿sí? Que de repente les encargan algo y no tienen ni siquiera idea de cómo empezar. ¿Sí? Norma Casian, muchos saludos, qué bueno que andas por ahí, Norma, un gran abrazo. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar esa función en que y yo se los invito a hacer, cuando ustedes tengan algo que abordar como tema, pero su sentimiento, porque tiene que ver mucho con sentimiento, no nada más con razonamiento, ¿sí? El que estén ocupando tanto el razonamiento como el sentimiento en estar creando o estar inspirados en ese algo, esa función la trasladen a la otra cosa que les encargaron. ¿Sí? Eso es, vuelvo a repetir, cuando les encargan algo del cual ustedes no tienen ni la más mínima idea de cómo vayan a hacerlo. ¿Sale? Entonces, eso es una herramienta muy útil. En lo particular, como siempre he funcionado. ¿Sí? Mi emoción la traslado a otra cosa que me han encargado. Y yo creo que tiene que servir también cuando uno está haciendo otro tipo de trabajos. Cuando ustedes hacen otro tipo de trabajos y no les gusta lo que están haciendo, o una de dos, más bien una de tres. O se salen de lo que están haciendo, porque definitivamente no les gusta, aunque les esté redituando algo de dinero, ¿sí? O dos, se adaptan a esas condiciones, ¿sí? Y lo transforman. Entonces, para mí ha servido mucho esas condiciones. O tercero, descansen un rato. Descansen un rato, váyanse a caminar, vean lo que pueden hacer con ese descanso. Regresan y ahora sí con una mente fresca pueden abordar esa cuestión que ahora es nueva para ustedes. Momento, no se me vayan a parar, ahorita no se vayan. Dicen, bueno, Humo, ahorita nos vemos, voy a pasear, voy a inspirarme y ahorita regreso a lo que me estabas enseñando o pretendiendo enseñar. No se vayan. Bueno, entonces, seguimos con esta cuestión. Es más fácil, ¿sí? Ahorita les puse el caso difícil, cuando les encargan algo. ¿Sí? Y llévenlo a cabo con todas sus actividades, no nada más con el ejercicio que vamos a hacer ahorita de creatividad en relación a crear algo. Ocúpenlo en cualquier cosa que hagan en su día a día, ¿sale? Ocúpenlo, ¿sí? Muévanse. Eso refresca también la mente porque les trae a colación de que ustedes pueden ser capaces de manejar cualquier tipo de cosa que les pongan en las manos. ¿Sale? Lo importante es que se den cuenta, que sean conscientes de lo que va a pasar con ese tipo de aspecto. Entonces, lo más fácil, ahora pasamos a lo más fácil, es cuando ese algo nos motiva y nos gusta y nos inspira. Eso es lo más fácil del mundo. Entonces, si ahorita tienen, por ejemplo, hicieron una lista con varios temas, pues es que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ahorita Grace está trabajando en el Karmaverso y pues está inspirada en el Karmaverso. A lo mejor deja un ratito a su historieta de Diana. Entonces, pero el hecho es de que está emocionada o están emocionados en hacer ese algo en ese instante. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que están sintiendo en ese momento y cuál tema pueden manejar con más facilidad? ¿Qué dice Eli? Dice, inspirémonos
en ese descanso con la mente despejada será mejor. Ya ven, Eli, no, ahorita no te vayas, al rato sí. Pero bueno, entonces, ya tienen ese tema. Entonces, de los tantos temas que ustedes han escogido, ¿sí? ¿Cuál es el que más les llama la atención? ¿Cuál es el por el que están sintiendo algo? ¿Sí? Si tienen a la pareja a un lado, no, a ese bueno, a lo mejor quieren escribir de la pareja, ¿no? O de alguien que tengan especial a un ladito. ¿Qué dice? Oh, mencionaste a Diana, gracias amigo. Claro que sí, Grace. Sí, entonces, si ya tienen ese tema identificado, vamos a proyectar, que eso es lo que yo suelo hacer mucho, en escribir una pequeñísima sinopsis, ¿sí? Una pequeñísima sinopsis que a lo mejor hay momentos en los que me pasa a mí, que de repente yo quiero escribir una pequeñísima sinopsis y escribo un chorizote de sinopsis, ¿sí? Eso es muy bueno porque al hacer un chorizote de sinopsis quiere decir que nada más con la sinopsis ya estás inspirado en estar escribiendo eso que te va a servir, vas a poner más detalles. Si es una pequeña sinopsis, las pequeñas sinopsis suceden cuando van en la calle, y a mí me llega a suceder, y les llega algo, les llega una idea y de repente agarro el teléfono y me pongo a escribir rapidísimo la sinopsis para que no se me olvide lo que en ese momento me está llegando, ¿sí? Esto es algo muy bueno porque al escribir eso que les ha llegado en ese momento, les da pauta para recordarlo después y ya después hacer un desarrollo más amplio, una sinopsis más amplia, por ejemplo, ¿sí? O ya empezar con el desarrollo de ese tema, ¿sí? Pero sí, siempre escriban donde estén. A mí me llega en cualquier momento. Yo le llamo, ¿cómo se dice? Bueno, ahorita me acuerdo, les digo cómo le llamo. Pero esas cosas que llegan de momento son muy importantes. Entonces, pónganse a escribir la sinopsis. Pum, pum, pum. Pues se me ocurrió algo de terror. Ok. A ver. Voy a escribir sobre la forma en que de repente un ser de otra dimensión, ¿sí? Llega a esta dimensión y quiere que todos piensen como él, por ejemplo, ¿no? Muy, muy importante, ¿en qué contexto vamos a desarrollar esa historia? ¿En qué contexto? De repente hay cosas muy surrealistas, ¿no? Hay cosas muy surrealistas en donde, por ejemplo, a lo mejor meto la cuestión extraterrestre en una cuestión de fantasía, ¿sí? Entonces, pero tengo que apoyar mi contexto a donde voy a desarrollar mi historia, porque entonces sí sonaría un poquito rara. Si la apoyo, entonces tal vez sí tenga coherencia. ¿Para qué? Para que el público de cierto tipo de tema que le guste, pues lo vea, porque si no, se va a desfasar terriblemente, ¿sí? Los contextos son muy importantes. ¿Qué dice Eli? Dice, no puedo irme, estoy cocinando y ya me inspiré. Solo falta aterrizar la idea que voy a dibujar. Claro que sí, pero ahorita no vamos a dibujar nada. Ahorita es propiamente, Eli, la cuestión de estar creando. Hasta ahí vamos a llegar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en otros momentos, ahora sí lo vamos a dibujar, pero ahorita vamos a plantear eso. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, la cuestión de la ilustración es muy padre, porque aparte de que apoyas tu sinopsis en el tema que vas a estar desarrollando, pues agarras tus lápices y te pones a dibujar algunas cosas que se te ocurrieron. Yo también lo suelo hacer, ¿sí? Pero si no sabemos dibujar, entonces podemos agarrar el escrito
y empezar a dibujar. Apenas estaba yo leyendo un libro que tiene Alan Moore de cómo escribir novela gráfica, cómo escribir historietas. Y él menciona algo muy importante. Nadie te puede decir cómo escribir X o Y cosa, pero sí te pueden... ¿Por qué? Porque cada persona es un universo completo, ¿sí? De varias consideraciones, de varias vivencias, de distintas maneras. Aunque todos respiramos, todos queremos ser felices y no padecer sufrimiento, pues todos tenemos unas experiencias distintas. Entonces, lo podemos llegar ¿cómo se llama? A empatar con lo que la gente siente o piensa, pero cada uno va a tener diferente forma de hacer las cosas. ¿Sale? Bueno, entonces, ya tenemos nuestra sinopsis. ¿Sale? Ahí quien haya estado escribiendo, pues es que a mí se me ocurrió esto y se me ocurrió lo otro, lo voy a escribir, sale, va. Ahorita el humo me está interrumpiendo mucho, cállate humo, porque no me dejas saber qué es lo que voy a escribir. Pero bueno, si ya tienen ahí la idea, una pequeña sinopsis, ¿no? Ahorita que estamos haciendo este ejercicio, es eso, tratar de escribir una pequeña sinopsis de ese algo que queremos desarrollar. Y es así como de repente pensamos la gente que hacemos estas cosas. ¿Sí? Ok, bueno. Siguiente. Nada más voy a hacer este ejercicio en relación a lo escrito. ¿Sale? Nada más voy a hacer eso. Vamos a suponer que nuestro tema o nuestra creación que vamos a llegar a realizar, pongámosles pocos personajes, muy poquitos, a lo mejor uno nos ayudaría mucho o dos cuando más, ¿sí? Para este ejercicio. Porque si lo hacemos más desarrollado, como por ejemplo, a lo mejor ponemos un montón de gente que está... ¿cómo se dice? Comunicándose, está interactuando, ¿sí? Entonces, y cada una de estas personas tiene un diálogo diferente, pues se nos va a hacer una locura hacerlo ahorita en este instante, ¿sí? Vamos a terminar tirando o rompiendo el papel que hemos estado haciendo, ¿no? Es un poquito difícil, entonces vamos a hacerlo un poquito más sintetizado para que podamos generar esa creatividad. ¿Qué dice Norma? Dice, no reveles, dice Grace. Norma, un saludo. Grace dice, no reveles nuestros secretos de creadores de cómics. Pues sí los voy a revelar. ¿Por qué? ¿Saben por qué es muy importante revelar? Qué bueno que lo tocaste, Grace, porque este es un punto muy importante. De todos los entretenimientos que tenemos, tanto en la televisión como en la lectura y en la vista con la lectura, ¿sí? Como son las historietas, muchas personas desconocen cómo se hacen este tipo de trabajo. Entonces, vuelvo a repetir, en otros momentos lo he dicho, cuando yo les menciono que soy ilustrador y que soy autor independiente, no tienen la más mínima idea de lo que es. Es muy interesante saber, y en lo particular yo lo hago, qué es lo que hacen otras personas y cómo desarrollan su labor. Porque el hecho de decir, no, pues es que yo trabajo en una oficina. Ok, pero ¿qué haces? ¿Sí? ¿Cómo desarrollas ese trabajo? Entonces es muy importante eso, para saber qué es lo que hacen los otros para que su trabajo llegue a nuestras manos o a las necesidades que tenemos. Es muy importante eso. Hay trabajos en los que de repente quizás lo subestimemos porque no conocemos exactamente cómo se desarrollan. Entonces, este tipo de cosa, de algo que les estoy invitando a hacer, es para que tengan idea de cómo desarrollamos eso. ¿Sí? Dice, no, eres como el mago que revela los secretos. ¡Sí! Bueno, entonces, ya tenemos la sinopsis de qué va a tratar nuestra historia. ¿Sale?
Por supuesto que desarrollar la historia no nada más queda en un solo lugar. A lo mejor, por ejemplo, si vamos a hacer ese proyecto que le vamos a llamar Proyecto X, ¿no? A lo mejor lo pensamos para una novela, para un guión cinematográfico, para un guión de serie, para un guión de historieta, de novela gráfica, o sea, de varias cosas, ¿no? O sea, ese guión, o esa idea, más bien dicho, esa pequeña sinopsis que se nos acaba de ocurrir, ahora ya la vamos a desarrollar, ¿sí? Y en el evento de desarrollarla, ya cuando podamos escoger qué es lo que va a hacer ese guión, entonces nuestro desarrollo va a ser más extenso, porque se empieza a crear una cosa impresionante de la cual depende nuestra imaginación. Empezamos a ver cosas a nivel mental, muchas cosas a nivel mental, las cuales nos van a permitir desarrollar esa historia, esa historieta, libro, lo que sea, lo que vayamos a hacer, ¿sale? En el caso particular de la historieta, nuestro espacio es el tamaño que le vayamos a dar a nuestra página, porque vamos a depender de esa página o de esas dos páginas para acomodar como si fuera un rompecabezas todo eso que vamos a escribir, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las bases en específico para la cuestión de escribir historieta? ¿Sí? Pues estar desarrollando textos descriptivos, ¿sí? Textos de, ¿cómo se llama? De evento, ¿sí? Un texto de evento. Muchos saludos, Pati Correa, que ya se nos acaba de agregar aquí a la plática y nos está saludando. Entonces, esos textos descriptivos pueden ser descriptivos de escena, ¿sí? Que muchas veces en la historieta de repente mucha gente critica, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente lo que vemos en un cuadro es lo que nos está describiendo en el texto. Muchas veces eso choca con lo que es hacer la historieta, porque al describir lo que estamos viendo, pues de repente no nos va a ayudar, porque ya lo estamos viendo, lo estamos leyendo y lo estamos viendo. Pero a mucha gente sí le gusta porque le describe ciertas cosas que de repente uno no ve, ¿sí? Ese texto, ¿sí?, que apoya al cuadro que vamos a colocar, puede ser de diálogo en off, ¿sí?, que otra persona lo esté contando y que esté hablando en referencia a ese momento que estamos dibujando en ese cuadrito, ¿sí? Entonces, muy importante el texto descriptivo, ¿sí?, de nuestro primer cuadro, ¿no? Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí nuestra página, nuestra área de apoyo en la que vamos a hacer. Entonces, tenemos el primer cuadro, que quizás sea muy amplio, ¿sí?, para llegar a tener el contexto de lo que vamos a transmitir. Entonces, nuestro cuadro de diálogo, ¿sí?, que está aquí, el cual ya pensamos, porque de repente ya tenemos la sinopsis, ¿sí? Y de esa sinopsis vamos a suponer que, como les hablé hace rato, el zombie o el monstruo que viene de otra dimensión y que está llegando a esta dimensión para poder hacer que todo el mundo piense tal cual como él. Entonces, este texto descriptivo nos va a decir de qué va a tratar al principio nuestra historieta. Nos va a crear una introducción bien padre
para poder nosotros tener un espacio de descripción en cuanto a la gráfica. ¿Sale? Entonces, vamos a borrar esto, nada más se los puse así para que tengan una idea de dónde se va a colocar ese texto descriptivo. ¿Sale? Bien. Ok. Ese texto va a ir acompañado, por ejemplo, texto, y vamos a escribir algo, ¿no? La noche era espantosa porque la oscuridad bañaba todo espacio y toda esquina, ¿sí?, de esa ciudad o de ese lugar donde nosotros estamos llegando, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, el texto así se tiene que poner en un guión de historieta, ¿sale? Que no es lo mismo que estar trabajando con un libro o una novela, el cual ahí de repente hay libros que atrapan, ¿sí? Hay libros que atrapan y nosotros estamos leyendo y empezamos a ver cómo fluye esa historia, en el caso de las novelas, los cuentos o etcétera. O sea, nos vamos con esa descripción de el texto que se nos está planteando para introducirnos a una historia. En el caso de las historietas es así, ¿sí? O sea, puede ser inclusive un texto grande, un texto amplio, o varios textos pequeños que van brincando, ¿sí?, de lugar en lugar. Se los voy a mostrar, por ejemplo, con Huitzilopochtli, El amanecer de un dios. ¿Sí? En este caso, yo escribí en saltos de diálogos con la primera página, ¿sí?, que está aquí. Entonces, salto de texto a texto, pero no es una descripción total de la escena, es más bien un texto de narrativa, ¿sí? De narrativa, porque no está platicando que los colibríes están volando o cosas así, sino es una cuestión más poética, ¿sí?, por así decirlo. ¿Sí? Entonces puede ser ese tipo de inicio para que ustedes cuenten algo, ¿sí? Esa es la finalidad de todo este ejercicio, que ustedes, ya teniendo la sinopsis, empiecen a crear escenas que les vengan a la mente, ¿sí?, y que quizás pueden ser descriptivas o quizás pueden ser ya de estar creando una atmósfera para ese algo que ustedes van a imaginar y que van a plasmar. ¿Qué dice? Saludos a Carlito Ramos, que ya nos está viendo por ahí. Dice Grace, dice, oye, buena historia, me la robaré para un enemigo de Diana, el zombie del espacio. No, no es un zombie del espacio, Grace, es un zombie de otra dimensión. Róbatela. Bueno, entonces, eso es lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que pretendemos con cada una de las descripciones que vamos a hacer nosotros al principio? ¿Sí? Vamos a capturar la atención de la gente que pueda llegar a tener nuestro escrito en ese momento. ¿Sí? ¿Cómo vamos a...? Hay personas o hay guiones que introducen a la gente de manera muy suave, muy pausada. Hay otros que tienen más acción en el primer momento y hay mucho movimiento, etcétera, etcétera. Cualquiera de las dos, depende de cómo lo reciba la gente, es cómo va a seguir en eso, ¿no? O sea, ustedes tienen ese factor que les dije al principio de la plática. La creatividad, la imaginación que vayan a usar para ese evento. ¿Sale? Bueno, entonces, ya que tenemos esto, hay un texto de apoyo en relación, y esto se hace mucho también en la cuestión de crear una novela, un cuento, etcétera. ¿Sí? Poner
entre paréntesis, yo le llamo eso, apoyos de notas para la creación, ¿sí? Que por ejemplo, estoy en el caso del guión de historieta, se pone entre paréntesis para tener una referencia de lo que está imaginando el escritor, si es que va a ser para alguien más que tenga que desarrollar ese guión, ¿sí? Entonces, entre paréntesis vamos a poner una descripción, ¿sí?, de un evento, ¿sí? Que la noche está cuadro en donde se vea una calle muy oscura, que esté dominada por totales sombras, etcétera, etcétera, y a lo mejor algunos faroles o bla, bla, bla. Entonces, vamos a tener este escrito, escrito, ¿sí? Como apoyo, anota nada más anota. ¿Sí? Nota de apoyo del que está haciendo la historia o del que va a darla para que el otro obtenga más posibilidades de tener referencias. ¿Sale? Ok, bueno. Ahora, ¿cuántos personajes tenemos? Lo que les mencioné, no tengamos muchos personajes, ¿sí? Porque al principio se nos va a hacer muy difícil, ¿sí? Entonces, empecemos con pocos para poder después empezar a ampliar la historia. Ya si esa historia empieza a tener uso de uno, otro, entonces ya empiezan a entrar, ¿no? ¿Qué dice Grace? Dice, y hago un plot de toda la historia. Dice, yo hago un plot de toda la historia y ya después lo dibujo, ¿sí? El plot a lo que se refiere Grace es precisamente la sinopsis. A eso se le llama plot. La idea base, la idea principal, ¿sí? Eso es el plot. Dice, ya que lo voy dibujando, voy metiéndole el argumento y diálogos, pero siempre me pongo en la piel del personaje. Eso es muy importante, lo que acaba de decir Grace. Si ustedes están haciendo, en el caso de escribir, ¿sí?, uno se tiene que meter en ese mundo que uno está creando. Por eso es impresionante cuando aparece la imaginación aquí en lo que hacemos, ¿sí? Porque nos metemos en ese mundo, ¿sí? En el primer caso que les dije de cuando nos encargan algo, tenemos que hacer un proceso de investigación. En ambos casos se hace, pero cuando ya nos está gustando esa cuestión, ¿sí?, esa cuestión de estar creando, entonces se nos facilita mucho más, ¿sí? O sea, eso es muy, nos ayuda a hacerlo. Y dice Carlitos que qué interesante, y como se los digo, Carlitos, no nada más es una cuestión de hacerlo a nivel de que nosotros vayamos a crear una historia o un libro o lo que sea. O sea, lo podemos incluso ocupar para nuestra vida, ¿sí? Porque nosotros estamos llevando a cabo un guión o una historia a través de un contexto de nuestra vida diaria. Entonces, podemos planearlo de esta forma también. Sirve también muy padre porque nos ahorra ciertas condiciones que también podríamos ocuparlas para otras profesiones. ¿Sale? Bueno, ok. Entonces, ya tenemos el texto, ¿sí?, que vamos a poner en el cuadro. Y ahora vamos a pasar a la cuestión de el personaje 1, por ejemplo. Voy a ponerle 1, ¿no? Que a principio yo lo voy a poner. Tiene que haber, son muchas consideraciones aquí muy interesantes, ¿sí? Porque cuando yo empecé y nos lo sugerían en la cuestión de crear un guión para historieta, si ustedes agarran una historieta y de repente ven diversos tipos de globos, es porque ese globo nos va a indicar un sentimiento, ¿sí?,
o una acción, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si nuestro personaje 1 está pensando algo, ¿no? O sea, pensando, nada más pensando, ¿sí? Aquí está su texto. También puede tener un texto de apoyo, ¿sí? Así, de lo que la persona está pensando o cómo va a ser la descripción de lo que esta persona número 1 va a aparecer haciendo en el primer cuadro que nosotros vayamos a dibujar, ¿sí? Entonces, como está pensando, digo, ahorita nada más es como escrito, pero en el caso de el globo de pensar, por ejemplo, a lo mejor lo voy a poner así y va ¿cómo se llama? A diferenciarse en referencia al de diálogo, que propiamente a lo mejor va a ser así. O puedo crear mi globo de pensamiento en otro aspecto, como lo ponían en las caricaturas, ¿sí? Que es así, ¿sí? Entonces, son consideraciones que se tienen que tener en referencia a esta forma en que nosotros vamos a plantear, la forma en que va a presentar este texto, este personaje número 1. ¿Sí? Es muy interesante porque tiene que ver con todo esto y cómo las herramientas, ¿sí? de creatividad nos pueden servir para plasmar ya cuando vayamos a dibujarlo. En este caso, nada más estamos escribiendo. Pero son consideraciones que tenemos que llevar a cabo, tanto para nosotros mismos que lo vayamos a desarrollar al final, o para los otros que van a tener acceso a este texto. ¿Sale? O sea, eso lo vamos a tomar en cuenta. Ok, bueno, ya tenemos el primer diálogo, ¿sí? Que prácticamente se va a desarrollar todo el contenido de nuestra historia, se va a desarrollar de esta manera. Ahora, yo les pregunto algo ahorita. ¿Ya empezaron a desarrollar algo más o menos? Y le damos un abrazo a Andy Martínez, que nos está viendo. Qué bueno que estás por ahí, Andy. ¿Sí? Pregunto, ¿ustedes ya empezaron a hacer algo más o menos parecido? Me quedo en silencio un poquito para saber si ustedes ya tienen ese algo que hemos estado haciendo como ejercicio. ¿Ok? Bueno, seguimos. Ok. Entonces, esta estructura es la que nos va a acompañar propiamente siempre después de que ya generamos las otras formas, ¿sí? Prácticamente esta es una forma sencilla para crear un guión. Ahora, hay una cosa que se hizo, por ejemplo, y ustedes lo han visto tanto en la historia, quienes han visto historieta o quienes han visto series, alguna ¿cómo se llama? En la vida cotidiana, ¿sí? Como lectores, y ahorita se los voy a pasar a colación, ¿sí? Mientras le damos un abrazo a César Valerio, que anda por ahí. Gracias, César, por esos, dice que buenos tips, y nos saluda. Muchas gracias, César. Bueno, que hay un método, ¿sí? Que usaba, por ejemplo, vamos a hablar de los estudios grandes, ¿sí? De algunos estudios a nivel histórico, en los años en que Stan Lee hacía guiones para ciertas cosas. Y es un tema muy árgido, esa cuestión de cómo se hacían antes y los argumentos. En lo particular, por ejemplo, cuando yo trabajaba para historietas, para tanto el Mil Chistes como las novelas de Egea y de Tucán y Mango, nos daban un argumento.
¿sí? Nos daban un guión, entonces el dibujante lo que hacía era ponerse a hacer lo mismo que les estoy diciendo, ¿sí? Nos llegaba un guión y empezábamos a dibujar lo que veíamos en ese guión, ¿sí? Ya después se lo pasaban al entintador, el dibujo y los procesos que les he platicado en otra ocasión, ¿no? Migue, compadre, un saludo, qué bueno que andas por ahí. Y bueno, entonces, pero todos estos procesos vienen de tiempo atrás, ¿sí? Hay un tema que es muy interesante, el que les acabo de mencionar de Stan Lee, el cual, por eso hay muchas controversias con esa cuestión de que si Stan Lee era el autor de ciertos personajes y no los dibujantes, ¿no? Totalmente a Stan Lee, que era más labia, ¿sí? Que otra cosa, pues era el que ponía la cara para poder tener esa imagen de eso que se estaba haciendo. Los dibujantes, muchos de ellos, lo que querían era dibujar nada más, no querían estar enfrente de las cámaras y ser, ¿cómo se llama?, protagonistas. Ellos lo que querían eran dibujar. Y lo que hacían muchos dibujantes en esa época para poder sacar su trabajo, porque eran millones de ejemplares o miles de ejemplares, inclusive millones, los que se sacaban al mercado para poder tener esa economía de esos proyectos o de esa industria, ¿no? Entonces, Stan Lee, ¿qué es lo que hace? Stan Lee escribía, ¿no? Escribía, pero ¿cuál era el proceso? Porque de repente era tal cantidad de trabajo que se tenía, que lo que hacía, y se le llama el método Marvel, ¿sí? Y el método Marvel consiste, y muchos de ustedes lo desconocen, en que, por ejemplo, estaba Jack Kirby, ¿sí? Estaba Steve Ditko, estaba John Buscema, estaban varios dibujantes grandes, ¿no? que participaban en esos trabajos, pero propiamente Jack Kirby y Steve Ditko, ¿sí? Vamos a hablar de ellos. Llegaban al trabajo, imagínense llegar al trabajo, oye, ¿qué pasó, Stan? ¿Qué me tienes? Que no sé qué. Cuando se hacía de otra forma, se tenía el argumento, ¿sí? El argumento ahí estaba, y ¿sabes qué? Ahí está tu argumento, y pues sigue lo que se hizo, ¿sale? Pero el método Marvel era el que generaron en esa época, en los años 60, 50, 60. Stan Lee tiene una idea, ¿sí? Stan Lee tenía una idea, tiene una idea, y de repente se la pasa a Jack Kirby, ¿sí? O a Steve Ditko, el del Hombre Araña y el ¿cómo se llama? El hechicero supremo, ¿sale? El Doctor Extraño. Entonces, lo que hacían era que le daba la idea, ¿sabes qué? Ya se me ocurrió que, como ahorita lo que hicimos con Gress, el monstruo que viene de otra dimensión y que no sé qué, te paso un escrito así rápido, mira, ahí está, ¿sí? Desarrolla la historia, va, órale. ¿Sí? Entonces el dibujante ya se llevaba trabajo para su casa. Y el dibujante lo que hacía era que dibujaba alguna historia, ¿sí? Y ponía, así se los voy a poner, Stan Lee agarraba y aventaba la idea, ¿sale? Entonces yo como dibujante voy a mi casa y empiezo a dibujar, pues aquí tengo mi cartón, y entonces voy a empezar a decir que esto estaba así, pum pum, y los edificios, y bajo mi ¿cómo se llama? Mi conocimiento de lo que era hacer una historieta, pues yo ya la empiezo a hacer, bla, 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 pum, 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 y aquí le voy a poner algunas notas para que ya a la hora del siguiente paso se tenga una idea de lo que se va a hacer. Entonces, el dibujante hacía el dibujo, ¿no? Pum, 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 y inventaba una historia gráfica en la que quizás
hubiera ciertos elementos que nos pudieran ayudar a entenderla nada más con la cuestión de los cuadros. Algo bien interesante que se dice en la cuestión de la historieta es que cuando estamos viendo esto, ¿sí? No nos enfrentamos a ver primero un cuadro, ¿sí? No nos enfrentamos a eso. Cuando recibimos una historieta o empezamos a ver la historieta, nos enfrentamos a un dibujo general de toda la página, ¿sí? Nos enfrentamos, como por ejemplo, ustedes han llegado a un museo en donde hay varias pinturas, ¿sí? Entonces, es prácticamente el mismo fenómeno. Llegamos frente a un cuadro, ¿sí? Y empezamos a ver el cuadro en general. Es parecido a esto, ¿sí? Nos enfrentamos a un general de admirar cómo se desarrolló ese dibujo. No nos vamos de forma particular con cada uno de los cuadros. No vemos así una página de historieta, ¿sí? Vamos a nivel general. Incluso hay una discusión en donde leí un artículo en donde la gente muchas veces, por ejemplo, la manera, y esto lo vimos en otro momento, en que leemos en Occidente, podríamos llamarlo así, que ahorita yo ya no lo considero de esa forma. Leemos de aquí, 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 aquí. ¿Sale? Pero bueno, antes de pasar a eso, les voy a explicar lo que hacían después. El dibujante ya hizo su historieta, ¿sí? Se basó en la poca información que le dio Stan Lee de esto, ¿sí? Entonces ya va y entrega su trabajo. Entregó 30 páginas, ¿sí? Ya desarrolladas. Entonces, lo que hacía Stan Lee, y se lo pasaba también a sus escritores, o él mismo, era escribir, ¿sí? Ya que tener los espacios de cómo se llama, de los globos o de los escritos que había dejado el dibujante, ¿sí? Así, pum. Se dedicaba el escritor a rellenar lo que estaba viendo, ¿sí? Entonces, así dejaba el dibujante el globo o los cuadros de texto, ¿sí? Entonces, lo que hacía el escritor era escribir una imaginación de lo que se estaba viendo aquí, ¿sí? No, pues es que ahora el Hombre Araña dice esto, es que ahora este personaje va a decir esto otro, y este era el método Marvel, ¿sí? Este era el método Marvel para poder sacar rápido cierto tipo de historieta. Yo ahorita estoy en desacuerdo muchas veces de lo que se hace con los personajes de estas empresas, porque de repente hay un desfase increíble, y con esa onda de los multiversos y la fregada y que no sé qué, o sea, se hace un relajo. Entonces, muchas de esas historias a lo mejor no me gustan por la cuestión de la historia. Quizás me gusten por la cuestión del dibujante, que eso es muy interesante. El arte que te están presentando está muy padre. Es lo mismo que platicábamos una vez cuando les hablaba de las series que vemos o de las películas que vamos a ver, que de repente si la historia no nos atrapa, aunque esté hermosamente bien padre la realización, la producción y todo eso, si la historia no nos atrapa, valió cacahuate. Entonces, es muy importante conocer esta forma que tenían de trabajar en esta industria, ¿sí? En la industria mexicana, mucho se hacía, por ejemplo, una de las historietas muy bonitas que me gustaban era La Familia Burrón, ¿sí?
Porque la familia Burrón no tenía tanto diseño de diagramación, ¿sí? La familia Burrón es impresionante y también ahorita les toco el tema de otro tipo de historia que me gustaba mucho ver y leer por su sencillez de comunicación, ¿sí? O sea, por esa sencillez de comunicación que nos presentaban estos materiales. Pero antes voy a mandar saludos a ver quién se nos acaba de incluir. A ver. Claudia Ceci, un besote por allá. Diego Alan, que ya se nos está viendo. Lulú Ramos, que también nos está viendo. Gracias, Lulú. ¿Quién más por ahí anda? Dice Claudia Ceci que me manda saludos. Chuchito, ahí le manda saludos también. Y aquí tenemos, dice, ¿quién más? Mari Carmen Soto, que nos está mandando saludos a todos. Y bueno, entonces seguimos con este tema tan interesante. Uno de las historietas, por ejemplo, las historietas que se manejaron cuando salían los sensacionales y todo eso, eran revistas que eran pequeñas y no permitían una diagramación tan amplia, ¿sí? Tal vez así era lo máximo, ¿sí? Pero o era un cuadro completo donde te estaban narrando algo, ¿sí? Así de esta manera, ¿sí? O jugar con los tamaños de esa posibilidad de nada más tener pocos cuadros en esa página. Le damos un abrazo a Tony Espinosa, que también nos está viendo. Qué bueno. Eso era la historieta mexicana después. Pero les iba a mencionar que, por ejemplo, antes de la llegada de este tipo de historieta, el juego de diagramación que se tenía era muy amplio, como lo que les mencioné al principio, de ¿cómo se llama? De la idea gringa de traer ese tipo de escrito y de diagramación para poder contar una historia, ¿sí? La familia Burrón, su diagramación y su reparto de ¿cómo se llama? Para la historia y para facilitar esa lectura, era al principio un cuadro así y lo demás así, ¿no? Para iniciar esa comprensión de la página, ¿sí? Pero después, las demás páginas únicamente manejaban este formato. Toda la historieta es así, toda, y es magnífica, es preciosa, ¿sí? Porque aquí vuelvo a retomar la cuestión del tema o la historia que nos estén contando, ¿sí? Y era bien padre ver este tipo de cuestión. Alguien que también manejaba así, por ejemplo, es el Sam, ¿sí? El Sam también manejaba este tipo de formato en sus creaciones, en algunas de sus publicaciones. Por ejemplo, una que se llama Tlaloquito, que a mí me encanta esa historia de Tlaloquito, pero también tiene esta síntesis, este minimalismo de la historia, que lo que más importa ahí es cómo nos lo van a contar, ¿sí? Por supuesto tenemos el manga japonés, por supuesto tenemos la historieta europea, pero que ahorita ya en nuestros momentos la historieta fanzine, ¿sí? Que puede no tener ni siquiera cuadros, nada más lo mucho que se nos está presentando ahora en el internet, ¿sí? Que es en el espacio que tenemos de comunicación, porque este es un espacio de comunicación, sea cual sea el medio que nos llegue. Nada más tenemos la infografía donde las personas están hablando o los textos nos están refiriendo a un proceso de
comunicación. ¿Sí? O sea, eso es muy interesante. Conocer este tipo de algo que nosotros vayamos a llevar a cabo es muy interesante. Y ojalá que ya tengan ahí su historia para desarrollar, su proyecto para desarrollar, y que este capítulo, ¿sí? Que ya es el de Cuadro a Cuadro número 70, pues nos invite a primero observar cómo nosotros, los que nos dedicamos a este tipo de trabajo, hacemos nuestra labor, ¿sí? Y en segunda, para que ustedes tengan esa curiosidad de ya saber cómo se puede hacer algo. Muchos, por ejemplo, que piden algún trabajo en específico como una historieta, no tienen ni la más mínima idea de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso llegan a nosotros, pero es bien interesante volver a lo mismo. Por ejemplo, yo a lo mejor no me dedico a hacer una película, pero como me encantaba, y ahora lo veo en YouTube, antes se dejó de hacer, pero después se empezó a mostrar en YouTube. Por ejemplo, me acuerdo como experiencia, algo que me gustaba mucho ver, era, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, el Imperio contraataca, ¿sí? Que veía yo la película y me encantaba y me gustaba mucho, pero de repente en la tele, o sea, les estoy hablando de los años 80s, 70s, 80s, cuando en la tele pasaban a cierta hora en específico, no era de andarlo buscando en YouTube, que iban a pasar un especial de cómo se hizo tras las cámaras de El Imperio Contraataca. Y yo estaba fascinado viendo cómo se hacía esa producción, que es bien interesante. Entonces, esta plática precisamente la desarrollé para que se den una idea de cómo uno hace su trabajo, ¿sí? ¿Qué dice aquí Moisés Martínez? Dice, muy interesante, Humo. ¿Qué me gustaría escribirle cuentos a mi niña? Dice Moy que a él le gustaría escribirle cuentos a su niña. Puede servir para todo. Para todo eso puede servir estos procesos que yo les he narrado, ¿sí? Ahora, vuelvo a otra consideración. Hay muchos tipos de medios en donde podemos vertir toda esta cuestión de creatividad que nos vayan surgiendo. Si hay alguien que es maestro, si hay alguien que se dedica al teatro, que sé que andan por ahí, algunas personas que nos vean, es más o menos los mismos procesos que hay que considerar, ¿sí? Tener esa idea que nos vaya surgiendo o que nos la hayan encargado, ¿sí? Y hacer siempre ese escrito para desarrollarla totalmente, ¿sí? Y ojalá que también estén interesados en los medios a los que nosotros hacemos llegar a ustedes por medio de nuestra creatividad. ¿Qué dice Lulú? Dice, genial, la familia Burrón. Hace poco le regalé la colección de los 5 primeros fascículos a Ethan para que la conociera. Esa es fascinante, es una de las historietas más fascinantes que hay, ¿sí? También como Asterix, como Carmatrón, o sea, varias historias que tienen un seguimiento, ¿sí? Y las cuales muchos de los que nos dedicamos a hacer este tipo de trabajo, pues vertimos algunas referencias de experiencia en eso, ¿no? En el caso del maestro Gabriel Vargas, cuando hizo La familia Burrón, es una familia mexicana que tiene muchos eventos, pero aparte otros personajes que desarrollan. Uno de mis favoritos, la cuestión de Santán Carroña, Calaverina, Igor y todos sus personajes que a mí me encantan y me fascinan, como otros medios que me gustan. Grace dice, me encantan estos programas donde hablas de cómo hacer un cómic. Claro que sí. Y pues son experiencias que yo voy teniendo y que les estoy pasando al costo. Si alguien quiere ampliarlo, con gusto doy clases en referencia a todo eso. Las clases no tienen un seguimiento propiamente grande, ¿sí? Más bien es explotar
eso que ustedes pueden llegar a desarrollar ya queriendo hacerlo como profesión, o incluso, se los menciono, aunque no se dediquen, que les sirva de material de apoyo para hacer otras cuestiones. Mari Carmen Soto Coronado, un gran abrazo. Y bueno, en fin, pues terminamos con este nuevo episodio, esta nueva transmisión, ya de Cuadro a Cuadro número 70, agradeciéndoles a todas y todos ustedes por haber estado conmigo, a las personas que vayan a ver la transmisión en otro momento, tanto en el muro de Facebook como de YouTube. Pueden preguntarme lo que sea, mándenme un inbox con alguna inquietud o duda que les haya quedado, con mucho gusto lo platicamos. El que quiera clases particulares también me puede decir. No se les olvide que tengo ahí los libros de Huitzilopochtli y Mictlán. Ahorita Mictlán, que ya viene la cuestión de las fiestas de Día de Muertos, pues ojalá que puedan adquirir. También tengo los pósters, que ojalá que quieran. En esta ocasión, ¿sí?, puse el colibrí, que tanto me gusta, en la invitación para todos y todos ustedes. También tengo las playeras con el colibrí de Huitzilopochtli, y quien se llegue a interesar. Y agradezco nuevamente su atención y que la pasen muy bonito este fin de semana. Y por supuesto que les escribo. Muchas gracias también a ti, Lulú. Dice que le gustan mis pósters. Aquella persona que quiera adquirir algo, mándenme un aviso para poder ponernos de acuerdo de cómo enviárselos. Y nos vemos la próxima semana. Gracias ojalá que les haya gustado ese tema, y les escribo de forma muy personal. Un abrazo muy, muy grande. Dice Mari que feliz fin de semana. Yo creo que a todas y a todos. Nos vemos la próxima semana en otro de Cuadro a Cuadro con otro tema sorpresa. Muchas gracias por haber estado presentes. Bye, bye.